La huerta familiar es un espacio de producción de alimentos, ¿sí? O sea, una huerta familiar nos va a permitir producir algunos alimentos de una manera natural, de una manera, le dicen, más orgánica, sin usar pesticidas, herbicidas que son hechos con química inorgánica, que pueden quedarse como xenobióticos en nuestro cuerpo, que son sustancias que el cuerpo no conoce, y allí nos van a presentar, si nos quedan demasiados de estos elementos en los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo en la grasa de nosotros, se va a presentar un poco de inflamación porque el sistema inmunológico lo va a reconocer como algo extraño y siempre vamos a tener este problema de tener un desequilibrio en el sistema inmune por exceso de estos xenobióticos en el cuerpo, que a largo plazo, si se acumulan demasiado, pueden alterar metabolismos, sistemas en el cuerpo y se nos puede generar enfermedades. Entonces, la huerta escolar, perdón, y familiar, porque también la podemos tener en la escuela, a los niños impresionante que les enseñáramos desde la escuela a producir sus alimentos en la casa. Entonces esa huerta, aparte de ser un espacio de producir semillas, alimentos, de la semilla al alimento, también es un espacio donde si la familia interactúa, pueden encontrar un espacio de aprendizaje cotidiano, lúdico, que va a fortalecer los lazos en la familia, ¿sí? Entonces ahora que estamos en cuarentena, podemos aprovechar a que esa huerta escolar se vuelva un sitio de aprendizaje, pero también de fortalecer los lazos familiares. Entonces voy a saludar al doctor Raúl Escobar. Muchas gracias, doctor, por venir a compartir con todos los presentes en esta hora sus conocimientos sobre la tierra y sobre la huerta, y que estamos aquí hablando de seguridad alimentaria. Bienvenido. Muy doctor. buenos días, doctor Alfaro. Muchas gracias por invitarme a esta charla, y muy buenos días a cada uno de los participantes que nos están escuchando desde las diferentes ciudades de Colombia, de los diferentes países de América del Sur y los continentes del planeta Tierra. Claro que sí. Gracias, doctor Raúl Escobar Grisales. Tengo entendido, doctor, que usted es bioquímico y también se ha especializado en medio ambiente y manejo de suelos y aguas. Claro que sí, en la Universidad del Valle. Esto que nos ha permitido integrar la parte de la bioquímica en su funcionalidad sobre la flora, la fauna, el ser humano, la parte médica, la parte de los suelos y las aguas, y la ecología y el medio ambiente, para hacer todo un proceso íntegro en el ser humano. Bueno, doctor, entonces yo quiero que usted me haga el favor y le explique a todos los participantes en este evento qué tiene que ver la tierra, de todo lo que usted la conoce, el agua, con la alimentación. Estamos desarrollando un tema de seguridad alimentaria. Entonces, ¿qué tiene que ver y cuáles son los cuidados que debe ser el hombre hacia la tierra para llegar a esa sostenibilidad y sustentabilidad? Claro que sí, doctora. Es muy increíble, fascinante ver cómo el sol, que es un logos, nos transmite toda esa luz, que esa luz en física se traduce como fotón que es energía luz, cómo se desplaza a través de ondas. Esas ondas manejan una frecuencia, y esas ondas tienen una particularidad como el planeta Tierra: vibran, rotan y se trasladan a este planeta, atraviesan la capa atmosférica donde hay presente una cantidad de gases, y ellas inciden generando una determinada temperatura, que lectura en el plano terrenal lo hacemos a través de los grados centígrados, Kelvin o Fahrenheit, en nuestro país, como el caso de Colombia, a nivel de grados centígrados. Esa temperatura nos permite dar un manejo dentro de los elementos que es la tierra, el agua y el aire, que son factores principales de este medio ambiente para que se desarrolle una semilla y a su vez toda una plántula. Así como los factores en las matemáticas, que suma, resta, multiplicación y división, en la parte ambiental, desde
desde entender qué es una seguridad en la alimentación y cómo lo podemos implementar desde nuestros hogares. Si habitamos habitamos en un determinado espacio, ese espacio puede ser un apartamento, un cuarto, un edificio, una parcelación, un conjunto abierto, un conjunto cerrado, un barrio, y donde podemos utilizar el mínimo espacio para nosotros asegurar ciertos alimentos denominados plantas, a través de las plantas denominados alimentos, que estos alimentos pueden ser plantas aromáticas, frutales, dependiendo pues el tipo de árbol o arbusto que vamos a tener, y cómo sacar el mayor provecho. Encontrar que esas ondas que vienen del sol, que atraviesan aquí el globo terráqueo, la atmósfera como tal, al incidir en las semillas, nos generan un fruto, que ese fruto dentro de su maduración da una textura, un color, un sabor. Y cómo esos colores, esas texturas, esos sabores generan unos mecanismos de reacciones químicas conformando lo que son las vitaminas, los aminoácidos y proteínas, que es lo que requiere este cuerpo físico para, dentro de su proceso de alimentación, nutrirnos y poder dar una buena respuesta frente, en el caso que estamos viviendo en este plano material, a las endemias, pandemias y epidemias que se van presentando. Bueno, entonces, como usted dice, los colores que hay en los alimentos, en las frutas, podrían ser, esos colores nos van a aportar diferentes vitaminas, minerales, van a hacer que se puedan la planta producir esas vitaminas y minerales para nosotros. O sea que el suelo tiene que ver mucho también con los minerales, o sea, la calidad del suelo tiene que ver con los minerales donde se cultiva. Claro que sí, doctora. Así como los aportes que necesitamos nosotros en el cuerpo, como es el potasio, el fósforo y el nitrógeno, es los mismos aportes que requieren a nivel macro como ser vivo el planeta Tierra en su materia orgánica, que haya buen fósforo, buen potasio y buen nitrógeno, para que la planta se desarrolle, para que la planta no sea atacado por agentes externos y nos genere esos virus o bacterias. Entonces, lo mismo que sucede en las plantas es lo que sucede en nosotros. Por eso es importante el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento no nos permite cometer esos errores tanto en nuestra alimentación como en la producción de los alimentos. Entonces, los colores de las plantas son indicadores. Digamos, la luz, al refractarse a través de un prisma, en este caso de las gotas de líquido que se ha llevado por sublimación, es decir, las gotas de agua que se encuentran presentes en estado gaseoso en la atmósfera, que le denominamos cúmulos de nubes, al incidir y atravesar los rayos solares, sus ondas se refractan en 7 colores, como el principio que desarrolló Isaac Newton sobre la refracción de la luz. Esos 7 colores van a incidir en cada una de las plantas y va a dar ese proceso como indicador de su estado de germinación y maduración para nosotros asimilarlo, y esa asimilación en el cuerpo también nos va a darlo en nuestra tez. Cuando digo en nuestra tez, en la apariencia de la persona, cuando uno lo mira, digamos, al paciente, donde puede uno determinar a través de la lengua, a través de signos de las manos, cómo se encuentra su estado de salud, que muy profundamente lo estudiaron, como lo dijo la doctora Alfaro, los hindúes a través de la medicina ayurvédica, y lo siguen estudiando, los chinos a través de la medicina china, y la medicina tradicional ha tomado parte de toda esta información, y cómo lo hacían también nuestros indígenas a nivel ancestral. Sí, nosotros también como nutricionistas tenemos, se llama semiología, características que observamos para poder determinar si hay deficiencia de vitamina A, deficiencia de vitamina C. Sí, por ejemplo, cuando las personas presentan como llagas, úlceras alrededor de la boca, por ejemplo, eso puede ser un síntoma de deficiencia de vitamina C, etcétera, el color de las manos, ¿sí? Líneas en las uñas, entonces uno se va fijando que hay algunas deficiencias.
pero lo que le puedo entender al doctor es que es necesario comer frutas de todos los colores y verduras de todos los colores para poder nosotros tener como un sustento de todas esas vitaminas. O sea, en el mercado debe haber frutas de todos los colores y verduras. Y también pienso que dependiendo de la tierra donde se siembre, por ejemplo, yo no sé si preguntarle, una sandía sembrada en una tierra amarilla, ¿puede ser lo mismo que una sandía sembrada en otra región, en otro tipo de tierra? ¿O cambian las vitaminas y minerales? Hay el suministro de información multivitamínico que pueden presentar en unas frutas, sí se presentan ciertas características de cambio y eso se hace a través de un análisis de tierra, sino a través de un análisis de cromatografía de gases para cada uno de los frutos para poder determinar la cantidad y la calidad de vitaminas que hay presentes en la fruta. No es lo mismo si yo lo tierro hago una siembra de una sandía en una zona arenosa, ¿sí? Estilo de playa, que lo hacen la filosofía de conciencia de Krishna en el Perú, en los ashram, en el Perú. Puede también uno, en el caso de Colombia, que tenemos arenosas, francoarenosas, arcillosas, limosas. Entonces, los determinantes de esta materia orgánica frente a los horizontes, que son las capas que tiene la tierra, nos puede aportar esos nutrientes. Y esos nutrientes son valederos. ¿Qué es lo importante dentro de todo esto? Que cuando nosotros vamos a nutrir una tierra que esté deficiente, pues le hacemos un análisis de suelos. Para eso hay laboratorios o se puede también hacerse a través de cromatografía de tierra para determinar cómo se encuentra la calidad de ese suelo. También es muy importante, como lo decía la doctora, es nosotros poder consumir todo tipo de fruta, pero consumirlo es olerlo, masticarlo muy bien. Para esa masticación debemos estar haciendo periódicamente una higiene oral, mantener muy bien limpio aseados la dentadura, que no hayan presente caries, y con la ayuda de los nutriólogos, nutricionistas, aprender a hacer la deglución, la masticación para generar el bolo alimenticio y la absorción de esos nutrientes. Qué bueno. Qué bueno, entonces ya saben que en su mercado debe haber frutas de todos los colores, verduras de todos los colores y aprovechar. Yo quería preguntarle, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en un alimento que que viene directamente, que lo cogió el campesino, a uno que ya está, por ejemplo, en un supermercado? ¿Puede perder nutrientes en ¿En esa cadena? Bueno, los alimentos se pueden caracterizar, el cultivo de los alimentos, ejemplo, un cultivo depende si es intensivo, monocultivo, policultivo, si es agroecológico, si es orgánico, si es de tipo de permacultura, si es un cultivo con agentes de pesticidas, herbicidas, insecticidas. Y estos tipos de cultivo hidropónico, o de semillas modificadas genéticamente, entonces los alimentos que se lleven al supermercado, depende del tiempo que lleven esos alimentos, pues para eso se le da la conservación, es decir, una temperatura en unas neveras especiales. ¿Con qué finalidad? De conservar los nutrientes. Lo más ideal es que pase del campo al plato, es lo más ideal. Pero como vivimos en un sistema, en un modelo sistémico de vida, donde a veces perduran más algunos productos o duran más, es por los altos costos o por el desconocimiento en muchos casos de la persona en su preparación o en los aportes que puede dar estas frutas, verduras, legumbres, hortalizas, no los compran. Pero después de que uno vaya a una galería o una superficie o a una tienda que constantemente está rotando estos alimentos, pues son aprovechosos. Los alimentos como tal, vuelvo y les digo, si ustedes tienen como la oportunidad de sembrarlos y de llevarlos de la tierra a la mesa, es mucho más aprovechable. Bueno,
Entonces vamos a tratar de explicar cómo podemos tener una huerta en la casa, ¿sí? ¿Cuál sería la importancia de tener una huerta en la casa? ¿Qué nos Bueno, ayudaría a eso, tener una una huerta, huertica? primero que todo, nosotros a veces conocemos más de temas externos que temas internos. Conocemos, digamos, la función que tiene la lavadora, la nevera, pero no conocemos de dónde proviene el alimento en sí, cómo germina el alimento y cuál es el proceso del periodo vegetativo del alimento. Un ejemplo, saber cuál es el periodo vegetativo de esta planta, albahaca, de este romero, del ají, del pimentón. Conocer ese periodo vegetativo nos lleva a poder tener una interacción más con lo que nosotros consumimos. Es como aquellas personas que dicen, me gusta el dinero, pero no sabe ni en el dinero cuáles son los colores de esos billetes, ni qué hay escrito en esos billetes, pero le gustan. No, cuando uno le gusta algo, uno qué hace, indaga, consulta, investiga o busca a los investigadores para uno aprender. No estoy diciendo que tengan que volverse en consultor, en investigador en ese campo, pero sí es muy importante conocer para sí mismo hacer la huerta. Una huerta no se requiere de extensiones, ¿sí? A no ser que vaya a ser un negocio. Una huerta se puede hacer en una caja plástica, un envase plástico, a lo que le llamamos desechables, los elementos desechables plásticos, pues ellos están categorizados por un triángulo al final, en la parte de la cola, donde nos dicen cuáles son reutilizables, cuáles son reusables, cuáles son reciclables. Independientemente de las 10 R's que se puede implementar en el plástico, esos plásticos me pueden servir para yo hacer una huerta vertical, una huerta horizontal. Implementar una tierra donde yo la puedo abonar con no agroquímicos tóxicos, sino agroquímicos ecológicos o un compost de tierra. Entonces, más adelante, en otras charlas, mostraremos cómo se puede hacer un compost, cómo podemos interrelacionar los tipos de tierras que hay presentes en cada una de los países donde ustedes nos están viendo y podemos explicar cómo podemos hacer en una terracita, es decir, un cajón de madera, cajón plástico de X materiales y poder ver cómo, es decir, cómo llevar la semilla o el esqueje, porque algunas se siembran por semilla o por esqueje, y teniendo en cuenta, en algunos casos, la luna. Es decir, si estamos en creciente, nueva, llena, menguante, ¿sí? Tener en cuenta las fechas de siembra, si es de tierra caliente o de tierra fría, el sistema de riego que vamos a realizar, si estamos en un apartamento o estamos en una parcelación o estamos en un terreno bien amplio, si el sistema de riego lo hacemos por goteo, si el sistema de riego lo hacemos por aspersión, si el sistema de riego lo podemos hacer de diferentes formas y cómo puede medir un pH si no tenemos un pHímetro mecánico o un pHímetro digital, cómo podemos tomar el pH con cinta de pH para poder ver el indicador y saber también los nutrientes que tienen estas plantas y ver su crecimiento, su floración y su periodo vegetativo donde ellas estén germinando y hacer uso de ellas. También aprender que la planta tiene su propio espíritu y pedir permiso para tomar sus hojas o su fruto. Y es decir, es entender toda una cosmovisión que hay detrás de las plantas y que esto nos llevaría a una interrelación como lo tienen los que son padres o madres, lo tienen con sus hijos. Muy bien, interesante todos esos temas. Bueno, pero, vamos a mirar entonces, ya tenemos, por ejemplo, el recipiente que se puede reciclar y que puede servir para sembrar la planta. Luego voy a pedir el favor de invitarlo a un programa para que nos explique esas R's, qué significan esas R's y qué tienen que ver con la salud y cómo se pueden usar esos recipientes, que me parece muy interesante también un programa sobre eso. Bueno, entonces ya tenemos el recipiente. El recipiente lo podemos, por ejemplo, esta materita. Vamos a pensar que esta matera fuera
un porrón que ustedes usaron con agua. Entonces se puede cortar la matera, abajo se le puede adicionar piedritas para que el agua salga, ¿cierto? Yo estuve leyendo, Filtración. filtra, y ya ustedes le pueden adicionar allí tierra, ¿sí? Tierra adecuada, y arriba se le puede adicionar una tierra que leí que se llamaba un compost. ¿Qué significa eso? Una Bueno, tierra que me decían que era más suavecita, muy finita y que tenía muchos nutrientes. sí. Es una tierra donde hay un equilibrio del compost. Es la tierra que hay un equilibrio en un pH, un equilibrio en bacterias benéficas, un equilibrio en micorrizas, microorganismos benéficos, y donde ella presenta una estructura de aireación, es decir, las partículas que hay allá presentes no están aglomeradas, aglutinadas, sino separadas para que la raíz se pueda desenvolver y hacer el mayor aprovechamiento de los nutrientes. Ejemplo, si cada una de las personas nosotros contamos con salud, los servicios fundamentales que nos dice la constitución política de cada país, si contamos con lo mínimo que es el trabajo, salud y educación, podemos tener un mayor desarrollo para nosotros dar lo mejor de sí mismo. Lo mismo sucede con las plantas. El otro horizonte que hoy comentaba la doctora Alfaro de la tierra, la tierra puede ser la tierra ya abonada o tierra del lugar donde usted habita, porque la primera capa, que es la materia orgánica que vamos a utilizar, compostaje, nos ayudaría a soportar, y el otro sería un colchón. Y la arena, que está en la parte inferior de estas dos capas, es porque es el contenido de óxido de silicio, y el óxido de silicio no, le aporta a las plantas un mayor desarrollo para cuando se esté llevando a cabo ese proceso de fotosíntesis, que tiene una explicación por qué se da a que las hojas de las plantas se vean de color verde y porque algunas de color moradita, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera ese color? Bueno, entonces yo también investigué o leí, perdón, no investigué porque leí que cuando vamos a hacer la huerta en la casa, no nos dediquemos solo a sembrar tomate, sino que hagamos una de tomate, otra de acelga, otra de lechuga, y que pongamos cerquita todas. ¿Para qué? Bueno, Porque que no sembrar todos iguales, sino que sembrar una planta de una, otra de otra, y ponerla cerca. ¿Eso para qué? eso es como una relación como habitamos nosotros aquí en este plano. Hay negros, raizales, mulatos, aborígenes, y todos nos ayudamos en las diferentes profesiones también. Nos colaboramos los unos a los otros. Las plantas, en su desarrollo hay un proceso que se llama alelopatía. La alelopatía es el estudio de aquellas plantas que se desarrollan generando un tipo de feromonas donde si algún insecto va a atacar una planta de otra, la otra la repele, el olor. Entonces, lo otro es que si yo realizo en un recipiente amplio y coloco ciertas plantas, si las coloco como especie un monocultivo en lo pequeño a nivel micro, esto me lleva a que ellas estén más, si no hay un buen abono, me llevan a que la planta sea atacada por ciertos organismos externos. Si tengo un buen abono y no quiero sino tener este pequeño cultivito, lo que me llevaría era que no tendría cómo tomar en ese recipiente, podría haber hecho un mayor aprovechamiento de otras plantas para poder tomar de cada una para las diferentes necesidades que requiero, si son aromáticas, para tratar, digamos, un catarro, un dolor, una jaqueca, unas náuseas, mientras que voy al médico si insisto en esta patología. Por ejemplo, ¿por qué el romero? Ya que yo dije que íbamos a resolver esa pregunta. ¿Por qué el romero sirve, por ejemplo, porque es antibacterial? ¿Qué es lo que tiene el romero en sus aceites esenciales que ayuda? Dice, ella contiene en su estructura molecular especies de flavonoides y también
la estructura que genera ellas en circunstancias es de unas cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno, donde el desarrollo de ella expele un olor que más adelante tocaríamos lo que es los extractos, que es diferente a las esencias, los extractos de plantas, porque actúan unos más en su concentración y que es lo que contienen en sus hojas sobre todo, generan un efecto bactericida y otro genera un efecto insecticida. Y como nuestros antepasados lo utilizaban como la planta incienso, mirra y el estoraque en los diferentes libros antiguos, y cómo era que lo hacían tratamientos los grandes alquimistas, que eran los químicos, al, que significa magia, y química. Eran magia, en latín es maester, que significa maestría, eran maestros en la química, es como si hubieran realizado una maestría en química. Entonces sabían el uso de estas plantas para poder atenuar las endemias, epidemias y pandemias presentes en el tiempo, que no había toda la tecnificación que hoy en día conocemos a través de los laboratorios. Así como la quinoa, que la utilizaron cuando la malaria, ¿no? La quina. La quina, perdón, Claro. la utilizaron. Muy bien, entonces ellos tienen como aceites esenciales, polifenoles, que nos ayudan en eso. Qué bien. Bueno, entonces volviendo al tema, entonces vamos a utilizar los frascos o las matereras o los recipientes desechables que ustedes tengan en su hogar, adicionamos arena, luego tierra común, luego una tierra ya, un compost más abonado, ¿sí? Un abono, y vamos a sembrar diferentes semillas. Dice, yo escuché o leí que la espinaca se puede dar en otoño y invierno, o sea, la espinaca es como para un poquito tierra un poquito más fría o más fresca. La lechuga se puede sembrar todo el año, la lechuga da en cualquier clima. El tomate también es de verano y primavera, o sea que tomate también podríamos sembrar. Y puede abrir un huequito en la tierra, ¿sí? Con un lápiz y adicionar la semilla en cada recipiente, ¿sí? ¿Es diferente a primero hacer un semillero y luego ya sembrarla, o hay que primero hacer un semillero y luego sembrarla, o de una vez se puede? Es muy interesante, digamos, lo primero es asegurar, a la aseguranza, que es lo que va el tema es seguridad, soberanía alimentaria. Es decir, asegurar la semilla. Es decir, primero tener la semilla, preparar la semilla. Entonces, si yo tengo, digamos, el caso de este pimentón, ¿sí? Entonces, yo abro el pimentón tiene un sinnúmero cantidad, cada pimentón trae un sinnúmero de semillas a su interior. Es decir, una sola semillita que me aporte, una sola semillita que ustedes pueden ahí verlos, de pronto es muy diminuto, que me aporte este pimentón, y aquí sale una planta que puede arrojar cantidad de pimentones en su hogar. Y para eso no se necesita sino una matera como esta que está aquí presente, donde está el romero, y ustedes pueden, esa planta le puede arrojar muchos pimentones. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar? La semilla. Estas semillas se sacan, se extraen, se pueden colocar en un lienzo. El lienzo en unos países se llaman colador, o un lienzo de un tejido. El tejido se llama un tejido abierto de hilos. Para que respire. ¿Para qué? Para que la semilla seque, lo colocan al sol. Ahora, para que ningún insecto como la mosca o otros insectos lleguen a contaminarla, entonces se hacen en pequeños cajoncitos, que luego lo explicaremos. Se expone al sol, incide la vitamina D3 que nos aporta el sol sobre la semilla, nos hace una pequeña deshidratación para que ella no vaya a tomar ningún moho, se nos vaya a dañar, y esa semilla ya seca pero no deteriorada, porque hay una pequeña hidratación en el centro de la semilla. Entonces nosotros luego nos aprestamos a alistar el terreno. Entonces el terreno podemos moler cuarzo o piedra, arena, y
lo distribuimos en un recipiente, luego colocamos una capa de tierra del lugar donde habitamos como colchón y encima materia orgánica o humus, que lo venden en las diferentes superficies, galerías, plazas de mercado o los centros agropecuarios, ¿sí?, de productos orgánicos. Y aprestamos, si lo queremos hacer teniendo en cuenta los ciclos del otoño, primavera, verano o invierno, las estaciones para hacer la siembra, o tenemos en cuenta la fase de la luna. Luego utilizamos el dedo, él, como la palabra masculina lo dice, el pronombre personal, él, introducimos el dedo en la tierra, la. Entonces tenemos él y la. Es uniéndolos, nos da una palabra que es ella. Entonces vamos a traer sobre ella, ¿sí?, la madre tierra. Entonces el dedo, que es como el varón, lo introduce en la tierra y ahí abrimos ese huequito y en ella depositamos esa simiente, esa semilla. Lo tapamos. Vamos a explicar en qué profundidad, dependiendo el tipo de semilla, asimismo la profundidad, y llevamos un cuaderno como bitácora, donde vamos a anotar el día, el mes, el año y la hora, como cuando nace un niño, que hace lo registra. Y la marca de Entonces, la planta. el registro lo puede realizar a través de, venden materiales plásticos de poliestireno, donde ustedes pueden marcarlo a través de valga la redundancia, marcador no borrable, o lo plastifican o lo llevan como patrón, le dan el número 1 y en un cuaderno hacen esa bitácora. Entonces le hacen un seguimiento a esa planta y asimismo ustedes van conociendo el desarrollo de la planta, es decir, saben de dónde surge la planta. En ese huequito, que puede ser más o menos de 1 centímetro, podemos colocar unas 4 semillitas para que de pronto, si una se daña, la otra germine. En algunos casos pueden ser 2, 3, 4. Es decir, ya hay estudios de trofología, estudios en agronomía, estudios en agrología, en agroecología y en agrícola, donde nosotros lo que hacemos es tomar la información, la experiencia que ya han tenido y hacer esos cultivos. Es decir, no es reinventar ni inventar de que el agua moja cuando ya ha sido estudiado. Entonces nosotros tomamos esa información y lo que hacemos que es colocarlo en aplicación. Ok, entonces ya se sembró la matica, enseguida pusimos la semilla, luego le ponemos un poquito de ese humus ahí y con las manitos suavecito la tapamos, ¿cierto? Sí. Sí. Y le hacemos ya el seguimiento a que ella germine. Hay diferentes procesos de germinación de la semilla. Vamos a mirar en próximas charlas sobre las semillas. ¿Dónde se pueden conseguir semillas aquí en Colombia? O cómo nosotros le podemos hacer llegar las semillas. Por eso en las redes sociales vamos a colocar ahí toda la información, cómo podemos hacer llegar los diferentes tipos de semillas con los contactos que tenemos con el Instituto Mayor Campesino, el INCA, con la ONI, con la Organización Nacional Indígena de Colombia, el Caso para Colombia, con la CRIS, que es la Corporación Regional Indígena de Colombia, con la AICO, que es la Asociación Indígena de Colombia, con PCN, que es Proceso de Comunidades Negras, y con cada uno de los diferentes agricultores y campesinos con los cuales nos hemos interrelacionado, y con la doctora Alfaro, que ha asistido a los diferentes lugares haciendo trabajo. Pues todas estas amistades que tenemos nos van a permitir para que podamos hacer llegar las semillas a sus hogares y ustedes puedan también saber y educar a sus hijos, interrelacionarse, algo que es tan hermoso, la naturaleza con nosotros los seres humanos, porque nosotros dependemos de ella y de esta manera sabemos apreciar cada árbol que hay en una ciudad, cada fruto que hay en un determinado lugar. Cuando nos sirven una comida, un alimento, no despreciarlo. Bueno, una vez que esté sembrada, entonces es necesario regarla. Lo podemos hacer con una regaderita en la casa, ¿cierto? Dependiendo el tipo de planta, implementamos un sistema de riego, pero también podemos utilizar las regaderas
las que venden en las superficies, o nosotros mismos explicamos cómo se pueden hacer ciertos tipos de regaderas, incluso con elementos que en la casa decimos a veces, ¿qué hacemos con este frasco? Lo botamos cuando le podemos abrir huequitos con una puntilla, ¿sí? Con mucho cuidado, obvio, de la tapa, cuando podemos utilizar los envases plásticos y ella utilizar el agua para nosotros hacer ese riego y ver el riego que requiere esa planta, si el riego es diario o si es intercalado o ese riego es intermitente y por qué frecuencia de tiempo, frecuencia, para que la planta tenga un buen desarrollo y no se nos seque o se nos pudra por exceso de líquido. Bueno, si hay un cajón en la casa grande, podemos hacer lo mismo en el cajón, ¿cierto? Y sembrar allí por ahí cada 10 centímetros una semilla de otra. Claro, sí. ¿Sí? Y lo podemos proteger del sol, por ejemplo, en tierra fría, cuando hace mucho frío, lo pueden proteger con un plástico, ¿cierto? Se le ponen unas estaquitas al lado y se puede forrar con un plástico en tierra fría y estarlo cuidando. Y en tierra caliente se le podría poner una polisombra, sí, si claro, hay mucho sol, ¿cierto? Sí. O si ustedes tienen un balcón fresco, no necesitan nada. Ahí está, ahí tienen su cajoncito y lo están revisando, la riegan, que germine. Una vez que germine, ¿hay necesidad de trasplantar o no? También tenemos que tener en cuenta el tipo de germinación. Entonces, de acuerdo al tipo de germinación de las plantas que estemos cultivando, entonces miramos también ese periodo de cuándo es que se debe hacer la trasplantación ya a una matera o a un lugar mucho más apropiado para su desarrollo y que se vaya extendiendo las raíces. Sí. Entonces, si hay necesidad de trasplantarla, tenemos que esperar que esté más o menos así como lo grande de un lapicito, ¿cierto? Como de un lápiz de unos 10 alta, centímetros. De unos 10 centímetros. Y también, si es una planta como la lechuga, que tenga por ahí unas 3 hojitas ya, ¿cierto? Que Claro ya, que sí. ya esté 3 hojitas. Bueno, entonces cuando uno la va a trasplantar, ya hace lo mismo, ¿cierto? Tiene la tierra, tiene más espacio, ¿cierto? Sí. El trasplantar una planta es como decir pasar un niño de guardería, de párvulo a guardería, de guardería a kinder y de kinder a primaria. Ya. Si tú llegas y tienes un niño en párvulo, es muy difícil llevarlo a kinder o a primaria y viceversa. Entonces lo mismo sucede con las plantas. Ya. Entonces se hace el mismo proceso, se le abre el huequito, se trata de no quitarle toda la tierra, sino con una cuchara saca así que no lo vaya a lastimar la raíz, hace el huequito ya más grandecito de lo que le ve la raíz, unos 10 centímetros, y se pone la planta y lo mismo, se le echa el humus y con las plantas se cierra para que, y la cuida, ¿cierto? Se sigue regando, se sigue abonando o no. La abonación depende del tipo de planta, depende de la necesidad y las características de la tierra, y ello hacemos lo mismo como se hace con el ser humano cuando va, digamos, el caso de un nutricionista. Se miran los parámetros, hacen exámenes para mirar los parámetros, qué requerimientos necesita ese paciente. Lo mismo sucede con las plantas. Miramos cómo se encuentran los aportes nutricionales de la tierra y de acuerdo a una cromatografía, un estudio de suelo, nos determina los factores de los nutrientes que hay que introducir en la planta. En algunos casos, hay personas que dicen, yo voy a hacer un cultivo extensivo, entonces ¿qué requiero? Entonces vamos a manejar una rueda de brillo del sol, vamos a manejar, es decir, una estación meteorológica que ella nos va a permitir saber el desarrollo ya a una escala extensiva, pero como si lo vamos a hacer en nuestra casa, en el apartamento, en el barrio, pues va a ser algo mucho más sencillo de manejar. Lo importante es que el sol esté y que no esté de frente quemando la planta, sino que esté asoleada. Entonces, muchas gracias, doctor Raúl. Qué bueno, mire, aquí usted me trajo semillas. Uno a veces puede sacar las semillas esta es una semilla de sandía, ¿sí? Y la traje porque estuve en la casa del doctor Raúl y tiene sandías, y así fue que hizo el cultivo. Entonces se pueden sacar las semillas y asolearlas.
Estas también las obtuvo de uno, como usted dijo, de estos Una puede semilla. dar muchísimos, porque una sola semilla se convierte en una planta y nos puede dar más o menos 20 cada vez. Cajones, 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 cajones.